Hola mis gamers, yo soy Galmar Y yo soy Memo. y hoy armamos mi PC Gamer. Y antes de iniciar con el video, miren esta hermosa consola que su amigo Galmar va a sortear. Es una Nintendo DS Lite edición de Pokémon con su estuche original. Y no solamente vamos a sortear esto, sino que también vamos a sortear un videojuego de Pokémon Platinum totalmente nuevo y sellado gracias a la tienda Top. Y para poder participar de este sorteo solamente tienes que estar suscrito a mi canal y darle like a sus páginas de Facebook e Instagram de la tienda Top y comentar en la publicación del sorteo por qué te quisieras ganar estos dos premios. Y el sorteo lo haremos este 28 de diciembre en vivo desde mi canal de YouTube, así que te recomiendo que visites la tienda Top, ya que tiene gran stock de consolas nuevas y también de segunda y gran repertorio de videojuegos, así que te dejo aquí en la descripción todos los datos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa de videojuegos haciendo incursiones. Y el día de hoy, día de Black Friday, me acompaña aquí mi amigo Memo. ¿Cómo estás, Memo? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo ¿No? estás? ¿Qué tal? Feliz de estar en tu canal hoy día. Acá está mi amigo Memo, que él también es youtuber, tiene su canal, el Memo Show, pues, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Cuéntame, Memo, ¿de qué trata tu canal? Trata sobre tecnología, comida. Si te quieres pasar un rato entretenido, visítame. Y haces bastante críticas también, ¿no? De computadoras, ¿no? Ahí más o Sí. menos, más o menos. Así. Así los tiene. Y el día de hoy, como es Black Friday, yo sé que les había prometido que me tenía que comprar una PlayStation 5, pero creo que más importante es comprarme la PC Gamer, ¿no? Y como no quiero ser estafado, se podría decir entre comillas, A ver, ¿qué pasó? lo he buscado aquí a Memo porque he visto sus videos, lo cual tienen un muy buen contenido. Incluso he visto en tu canal que tienes un video de monitores a un sol, ¿no? Una luca, A papá, un- una luca. ¡Madre de Dios! ¿Qué? Chica, what? ¿No? Monitores gamer. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar los datos para que se puedan pasar a ver su canal. Y el día de hoy él nos va a asesorar para comprar y armar una PC gamer. ¿Qué es lo que podemos encontrar hoy día y cuánto nos podría costar una PC hoy Mira, día? con todo lo que ha pasado el dólar, gracias Castillo, un saludo hermano. Y con todo lo que se viene, pues ahorita podemos encontrarte algo a buen precio de 5.000, 6.000, 7.000 sería una muy buena PC. Una ¿no? muy Para ti. buena opción, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si no perdemos tiempo y vamos a Sí, vamos ya- a buscar? Ya es tarde, después se Ya. cerró la tienda. Bueno, al parecer ya le acaban de mandar la cotización a su celular. Eso había, en mis tiempos, entiendo mucho este Memo, ¿ah? A ver, explícame. en mis tiempos no te lo mandaban así, había una hoja. ¡Eso sí que es otra onda! Pero bueno, no importa. Vamos a explicar qué es lo que acaban de ponernos acá en la cotización. Por ejemplo, nos acaban de poner un sistema de enfriamiento líquido Deep Cool de 2 fans. Bueno, para 1 i7 de décima generación es buena. Como no calienta mucho, está bien la refrigeración líquida porque lo tienes prendido todo el día la máquina. Sí, porque también la voy a usar para trabajar. Tremendo bandido, así que listo, está perfecto. Después ponemos una gráfica, una 3060, una RTX de 12 GB. Está hermano. Acá vas a poder jugar tu Play 5 sin ningún problema, ¿eh? Ya. ¿Haces tus streams en YouTube? No he podido hacer porque la máquina no me permite Ahora- actualmente. Ahora, gente, háganse suscriptores porque, ay, esos directos van a estar finos. Bueno, tenemos el procesador de séptima generación. Ahora, este procesador y esta gráfica tienen que ir de la mano con una muy buena placa. Así que vamos a darle una Z590 en vez de una B. Yo prefiero mil veces darle una Z para que más adelante no cambies de placa. ¿Me entiendes? Más adelante no tengas ningún cambio de placa. Después, un SSD. Al parecer un SSD de 500 GB, vas a estar volando, ¿eh? Después Ok, acá están las dos memorias de RAM de 8 GB para que aproveches el Dual Channel. Me gustaría haberte dado 32 GB, pero después vamos a hablar del precio final. Después estamos viendo una fuente Cooler Master de 650 watts, más que suficiente. Para mí, en lo personal, más que suficiente. Un case Corsair, bueno, ahorita nos van a mostrar el case. Y por último, un disco duro de 1 TB para que puedas guardar todos los videos que vayas a grabar para el canal, hermano. Ahora, Referente al precio este Memo, ¿cómo lo ves? mira, te voy a ser súper sincero. El precio exactamente está en 7.431. La verdad es que te pudo haber salido más caro. Eso sí, no nos va a alcanzar para el taxi y mucho menos para mi facturación, pero
Pero la verdad es que en otro lado lo más probable es que te haya salido 1000 veces más caro, casi 8. Casi 8. Esta PC te... Ayuda el Black Friday también. Sí, uy, hermano, ven, que aproveches este tipo de promociones y más que nada en 6C tienes que aprovechar este tipo de promociones. Así que nada, esta ha sido la lista de 7400. Entonces sí recomiendas comprarlo. Papi, cómprala ahorita antes que sube el precio, ¿no? Gracias, Castillo. Puta, ahora viene la parte más triste. Pagar. Acá están todas las cosas, ¿no? Los 7000 y tantos, pues, ¿no? Claro. Sí. Qué dolor, señor. Sí, por si acaso, no, no me están regalando, No, no, nada que porque a ver. veces dicen, no, la tienda le está dando, no, sí, voy a pagar, no, Claro que sí, ya señor. me están cobrando, así que vamos a hacer Transferencia, señor. Sí, la transferencia. Ya quería ya su Ahí está, tarjeta, ahí ¿ves? Bandido. Muy bien, mis amigos, ya acabamos de hacer el pago, menos, ¿no? Hasta que me ha... Efecto de Ah, cuchillada. ha dolido, ¿no? Ahora vamos a proceder con el armado, pues, ¿no? Ese es el ventilador del procesador, ¿no? Sí, este es el ventilador del procesador Intel. ¿Y lo vas a colocar? No, no se va a hacer la instalación en este caso porque tenemos una refrigeración líquida y no es necesario colocar el Ah, ya no es ventilador. necesario. No, ya no es necesario entonces. Que ahorita lo vamos a instalar, pues, Sí, ¿no? ya vamos a hacer la instalación. Ya. Pregunta, ¿por qué conviene más los ventiladores, estos ventiladores de refrigeración líquida? ¿Por qué no le colocamos solamente el de Intel? Bueno, es más importante agregar una refrigeración líquida para que mantenga mucho más estable la temperatura del procesador. Al momento de utilizarlo, aumenta la temperatura y el ventilador que viene de stock
para el procesador no es suficiente para mantener la temperatura. En mi caso, yo te comento, mi PC está prendida desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, todo el día, todos los días, ¿no? De 8 a 7. Ajá. Entonces, por eso es recomendable mejor la refrigeración líquida. Marlon, y cuéntame ahorita que vas a poner este enfriamiento líquido que parece un radiador, ¿no? De auto, Sí, ¿no? sí, es un radiador. Sí, miren, parece un radiador de auto, ¿no? La verdad que hace mucho tiempo que no ensamblo una máquina y no veo esto. Pero algo que me estoy percatando es que aquí en el case, ¿qué pasaría si esto no encajara, ¿no? Donde lo vas a colocar de repente aquí arriba, porque lo veo bien grande, ¿ah? ¿Qué soluciones das, por ejemplo, para poderlo colocar? A ver, en caso de que no coincidan el radiador con la parte superior del case, se puede hacer la instalación de forma vertical acá en la parte frontal. Ah, ya. Se pueden usar estos ventiladores o se usan los ventiladores del mismo radiador y se ajustan acá y estos pasan a la parte de arriba. Ah, ya. Esa es una posible solución en caso de que no podamos hacer la instalación como tradicionalmente se hace en la parte de arriba. O sea, no tendría que cambiar de case, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Es una opción también que existe en caso de que se presente ese detalle. Ah, ya, perfecto. Aquí le estás poniendo la pasta térmica, Sí, ¿no? dependiendo del modelo de procesador que sea medio Intel, lo puedes poner en cruz o puedes poner una gota como ahora. Al momento de que presione, la bomba presione, el procesador se expande. No puede ser mucho, si agregas mucho, se puede derramar por los costados, que enciendes el equipo y se quema y adiós. Ah, Tiene que ser un poco solamente, no mucho porque realmente no va a cumplir la función, sino un poco solamente. y eso es lo que viene ahí en ese sobrecito, ¿no? Sí, La pasta, ¿no? Sí, en este modelo de Cool viene en esta presentación, así, un sobrecito. Marlon, y coméntame, en esta parte vas a hacer la instalación de la tarjeta gráfica. Aquí viene una pregunta, ¿por qué no la instalaste antes? Ya, a ver, te comento. Si hacemos la instalación de la tarjeta gráfica en la parte de acá, si quisiera mover alguno de los cables de acá se me haría un poco complicado, ¿no? O si quisiera ajustar también en la bomba o el desarmador, estuviese la tarjeta gráfica acá. Lo normal es, o lo mejor pues, sería instalarlo a lo último, ya habiendo instalado todo y conectado todo bien conectado, conectas la gráfica a lo último. Excelente. Algunos chicos me preguntan por qué este modelo 360, ¿por qué es tan pequeño? Algunos modelos vienen 3 ventiladores, una tarjetota así, y llega como hasta acá. Pero esto lo diseñaron para disipación, la frecuencia, los FPS trabajan buenísimo. Yo lo he probado. Sí, porque he visto otros que vienen en un cajón grandote, ¿no? Sí. Hay algunos modelos 2060 que son más grandes que estos, pero el rendimiento de esto es superior, no tiene nada que ver con el tamaño. También el consumo es mucho menor. Y listo, aquí tenemos ya instalado el equipo. Probablemente falta ahora encenderlo.
acá ya estás empezando a hacer la configuración, ¿no, Marlon? Sí. Cuéntame qué estás ahorita validando. Chequeando que estén los RPM por defecto, tanto para los ventiladores del radiador como la velocidad que está la bomba circulando del líquido refrigerante. Sí, está todo bien, pues. Ay. Sí, todo bien. La máquina ya está lista, todo instalado, todos los programas, ya está todo operativo, ¿verdad? Así es, ya de aquí en adelante, bueno, todo lo que quieras agregar al sistema operativo está bien configurado, la frecuencia de su memoria, la configuración de la refrigeración líquida, el driver de la gráfica, está todo operativo ya para que le des el uso que lo necesites. Y antes de irnos, una pregunta importantísima que tenemos que hacerle a Marlon. La gran pregunta es, ¿cuándo me recomiendas hacer su mantenimiento de la PC? A ver, el mantenimiento de la PC consta en dos cosas. Una, el reemplazo de la pasta térmica, que dependiendo de las horas de uso diarias del equipo, se recomienda entre 4 y 6 meses en adelante. Y ahora, en general, bueno, dependiendo de cómo sea el lugar, pues cuánta cantidad de polvo puede tener el equipo. Puede ser a partir de unos 2 meses, 3 meses, dependiendo pues en qué estado está el equipo. Ya, o sea que en el peor de los casos se podría estar diciendo que sí o sí tendría que darle mantenimiento una vez al año, por lo Sí, menos, sí, ¿no? exagerado, tiene que ser por lo menos una vez al año para que no se oxiden los componentes, para que la vida útil del equipo sea prolongada, pues. Excelente. Muchísimas gracias, Marlon. Listo. Muy bien, Memo, y con esto hemos terminado de armar la PC. Sí, hermano, la verdad es que el armado toma su tiempillo, pero está bien, que todo lo bueno que tome su tiempo. Claro. Así como este video y que tú has llegado hasta el final de este video. Así es, ¿no? Así que de todas maneras, yo aquí abajo en la descripción voy a dejar los datos de su canal de Memo para que se puedan suscribir, ya que está haciendo streaming pues en también, ¿no? Memo. Papi, guarda que la palabra es peligrosa acá en YouTube. Ah, ya. En el moradito, en el moradito. Ah, ya, en el moradito, en el morado, en el morado, En ¿no? el YouTube morado. Así es, ¿no? Y pronto haremos de repente un stream juntos, pues. ¿no? Papi, eso no tiene... Es más, si llegamos a 300 likes, lo entrevisto al hombre buscando sus reales secretos, papi. Porque también quiero comenzar a hacer entrevistas a la gente y ya, qué mejor que comenzar con el hombre. Muy bien, muchísimas gracias, Memo. Dale, bro. Y nos vemos en casa ya probando la PC. Muy bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber recogido pues mi PC gamer, ya está armada. Si puedes haber visto mi canal, ya he empezado a hacer algunas pruebas haciendo streaming de algunos videojuegos y se viene otros streaming que ya estaré haciendo de algunos videojuegos que ustedes me habían estado pidiendo. Cabe mencionar que en esta parte del video solamente compré la PC. Porque adicionalmente a eso, una cosa que no había mencionado es que también necesitas un estabilizador, el cual me recomendaron este estabilizador Forza, que aproximadamente el precio es entre unos 80 o unos 85 soles. Así que le tendrías que sumar a tu presupuesto este estabilizador para que puedas utilizar tu PC, ya que la energía no es continua, no es lineal, es variable, y eso podría hacer que tu PC se pueda quemar. Así que vas a necesitar sí o sí un estabilizador. Y otro gasto que también vas a tener que realizar si es que no tienes un monitor, un teclado o un mouse, la verdad que también vas a tener que necesitar eso. En este caso yo quise invertir de una vez comprándome un buen mouse, que es el Logitech, el Hero, el 502. La verdad que me pareció un buen mouse, configurable, con varios botones, incluso tiene las opciones de que le puedes poner o sacar peso, ya que cuenta con unas pesas que en la parte interior del mouse tú puedes agregar o quitar para adecuarla a la estabilidad de tu muñeca o de tu mano. ¡Oh my God! ¡Wow! Y también me compré de una vez mi teclado, ¿no? Este teclado de Lantrix, un teclado gamer que también me habían recomendado bastante, que no estaba tan caro en el mercado.
Y también me compré un monitor. Aquí está un Full HD, un monitor Samsung, este de aquí de 24 pulgadas, para poder hacer mis directos. Y es que también he pedido otro monitor también que me está viniendo desde eBay. Así que estoy a la espera también para poder realizar un mejor streaming. Pero por lo pronto me compré este monitor. Entre el mouse, el teclado y el monitor, aquí hay como 1000 soles más. Así que ese presupuesto también tendrías que tenerlo en cuenta para poder armar tu setup gamer. Y si adicionalmente a eso quieres hacer streaming de videojuegos, vas a necesitar una capturadora de video. Podría ser una buena alternativa, esta capturadora de video que aproximadamente está entre unos 130 150 soles. Esta de aquí que es una marca china, pero si es que tienes una buena tarjeta de video a veces no podría funcionar bien. Entonces hay una marca que es bastante reconocida que son las capturadoras de video Elgato. Esas sí son muy buenas para poder hacer streaming. Es una que me he comprado, que es esta de aquí, esta capturadora de video Elgato. Ahí está, como pueden ver en pantalla, la HD 60 Pro, que incluso hay también las 4K y hay también la externa. ¿Por qué me compré esta? Porque esta ya va integrado dentro de la tarjeta y no es externa, y eso me ahorraría muchos temas de cableado. Esta información vale millones. Así que quise invertir también en esta capturadora de video. Estas, las del Elgato, sí son un poco elevadas. Pueden costar 700 soles hacia arriba. Entonces eso también tenías que tener presupuestado para poder invertir en hacer un buen streaming. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, mis amigos. Muchísimas gracias por seguirme. No te olvides de regalarme un like para poder seguir subiendo y seguir realizando contenidos. Y también suscríbete a mi canal, activa la campana. Ya viene el sorteo de Navidad, no te vayas a olvidar. Y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta un próximo programa. Y ya vienen los grandes streaming, así que nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Cuídense. ¡Chau!